Ya está con nosotros David Páramo. David, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto verte, Igualmente. querido amigo. Hay que recapitular un poco y ver dónde estamos parados en esta nueva fase. Ya ayer se disparó lo que sería el primer tiro de la guerra comercial entre los Estados Unidos y el mundo. Como decías hace un momento, la Unión Europea ya fue la Organización Mundial de Comercio. El gobierno de Canadá ya dijo que van a ir al capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio y que van a avanzar también en la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que pasa? Que están más decididos a una guerra todos estos países. Destaca aquí, y yo lo haría claramente, destaca que Justin Trudeau además dijo no queremos saber nada de los Estados Unidos. Todas las encuentros que teníamos pactados, todo lo que teníamos, no tenemos ganas de saber, porque se considera un acto particularmente agresivo el haber aplicado estos aranceles. Lo mismo hizo la Unión Europea. Hay que recordar las declaraciones de ayer de, por ejemplo, de Emmanuel Macron, el presidente francés, que dijo simple y llanamente que era ilegal. El comisionado de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, le pegaba al atril diciendo que era proteccionismo puro y llanamente y que no lo iban a permitir. Y es necesario tener esto claro para ver cómo están siendo las reacciones de México. Porque vimos a Andrés Manuel López Obrador totalmente equivocado, creyendo que esto se arregla pidiendo una cita en la Casa Blanca, que lo cual es bastante entreguismo, ¿no? Decir, oye, evitemos la guerra comercial, pide una cita. No. ¿Cómo se arreglan los asuntos de aranceles? Planteando aranceles. Claro. Vimos ayer a Ricardo Anaya, que a mí me hubiera gustado que saliera más él, pero salió en el sentido correcto. Hay que ir a la OMC a quejarnos. Le faltó conocer que pues, también hay que ir al capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio, y vimos una muy buena reacción de José Antonio Meade en cuanto a dónde está el problema, porque el problema no es... La primera mala lectura que se hizo es que el problema es el tratado, o sea, es que es una presión por el Tratado de Libre Comercio, es no entender el entorno y el mundo. López Obrador decía, es que como está negociando mal el Tratado de Libre Comercio, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es la decisión del gobierno de los Estados Unidos de cerrar su economía, de buscar sustitución de importaciones, de buscar cerrarse como economía y creer que con eso van a desarrollarse. No es un tema México-Estados Unidos. Es un tema o se rinden. Hay que recordar que, por ejemplo, Brasil y Argentina aceptaron cuotas en acero y aluminio con tal de que no hubiera arancel. O sea, o te pongo mis reglas o te castigo. Y háganle como quieran. Y por el otro lado, ¿qué es lo que está haciendo México? México aplica las medidas compensatorias, que hay que entender claro dónde está el tema. ¿Qué tan importantes para unos y qué tan importantes para otros? Mientras que en Canadá es un asunto de unos 13,000 millones de dólares, en México es un asunto que, de acuerdo a cómo lo midas, puede ser de 12 hasta 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares suena mucho, sí suena muchísimo dinero. Las exportaciones de México suman 300,000 millones de dólares. O sea, cuando tienes claras esas dimensiones, cuando afectas básicamente a dos empresas que son Grupo Collado y Altos Hornos de México, que la que más exporta es el 11%, a Estados Unidos, la que más exporta es el 11% de su producción para allá, entonces vas viendo que no es un golpe... Sí, tan duro. No y además solo nada más estamos hablando de acero porque México no es un productor muy importante de aluminio, ¿no? Sí tiene que ver, como lo dice José Antonio, tiene que ver con las cadenas de producción, tiene que ver con la política, tiene que ver con cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando aplicas los aranceles, eso explica muy bien la Secretaría de Economía, dice, a ver, no nos vamos a disparar en el pie, porque cuando pones aranceles encareces los productos. Elegimos productos que no están en la canasta básica. Los productos que estamos poniendo no son parte de la canasta básica de los mexicanos y se sabe, se confirma que hubo pláticas con la Secretaría de Hacienda y con Banco de México para decir, ¿dónde los ponemos? O sea, ¿dónde damos los tiros de precisión? Porque si pones algo que esté en la canasta básica, o algo que es muy importante, si le voy a poner un arancel a la gasolina importada de Estados Unidos, pues estás dando un tiro en el pie. Claro. Escoges aquellos sectores donde a ellos les duele, pero a ti casi no te duele, o que pueden suplirse fácilmente. O que si le pongo un arancel, las manzanas de Washington, porque es el caso de las manzanas de Washington, pues, pero puedo importar manzanas de
cualquier otro lado del mundo, sí empiezo a ver que las manzanas de Chihuahua, que son en sucedáneo, empiezan a subir de precio cuando el arancel, o sea, si se empiezan a juntar al tema del arancel, o las uvas las vas a dejar de traer de California, pues las empiezas a traer de Chile para que se mantenga el precio. Entonces hay que ver cómo está este asunto y dónde se plantea el debate. El debate se plantea en que Donald Trump espera regresar a las políticas proteccionistas que se usaban en la década de 1920 en el mundo. Esas políticas que terminaron en una grave crisis económica y que terminaron siendo la razón de la Segunda Guerra Mundial. Y México debe tomar dos decisiones básicamente. Decisión número uno, ¿vamos a cerrar nuestra economía? ¿Vamos a irnos a la sustitución de importaciones, al desarrollo estabilizador, a la economía cerrada? De entrada suena muy bien decir que vas a hacer eso. De entrada suena muy bien. Pero en el momento que deja de haber competidores internacionales, empiezan a subir los precios y bajar la calidad en contra del consumidor. Podemos hacer cualquier ejemplo. Me gusta usar el de los teléfonos. ¿Te acuerdas? Tú y yo nos acordamos bastante bien cuando Telmex era la única. La única. Pues, te hacían el favor de atenderte. Oiga, quiero una línea. Cuando yo diga, oiga, se descompuso. Cuando yo quiera. Hoy, el grado de calidad en el servicio es muy superior. Le dice, oiga, quiero una línea. Se la pongo ahorita mismo, mañana más tardar. Claro. Es más, le pongo otra de una vez para que tenga dos. O sea, hay que entender eso. Y si vuelves a cerrar la economía, parece que beneficias a la producción nacional. Beneficias a quien se queda con la producción nacional, no al consumidor. Por cuanto tú eres el único que produces, o entre menor competencia tengas, pues esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Y es el precio que yo diga y las condiciones que yo quiera. Entonces ahí es donde entra el Estado con los subsidios y todo eso. Entonces tenemos que tomar la decisión. ¿Queremos libre comercio o no queremos libre comercio? Claro. Si vamos a querer libre comercio, nos tenemos que pegar más a Europa, más a Sudamérica, más a Asia. Y hay que recordar que ya hay decisiones tomadas. Cuando oyes a López Obrador decir, no, es que yo estoy a favor del libre comercio. ¿Sabes que los senadores de Morena fueron los únicos que votaron en contra del TPP? Fíjate. Cuando acabó la negociación del TPP sin Estados Unidos, se lleva al Senado. Los únicos que votaron en contra fueron los de Morena y su círculo de influencia, ¿no? Fíjate. Morena y sus muchachos. Entonces, ya te dejaron claro que no les gusta el libre comercio. Oye, y nada más, los que tienen nuestra edad que se acuerden cuando íbamos a las tiendas departamentales y nada más había una marca de atún, una marca de mayonesa, una marca de... Hoy ustedes pueden encontrar hasta 4 o 5 y elegir la que a usted le gusta por el precio, por la lata, por lo que sea, ¿no? Y eso es apertura de mercado. Mucho cuando empezaba el Tratado de Libre Comercio de un papá que estaba parado así entre los jugos de naranja. Se voltea a su hija y le dice... Además me tocó verlo en el súper, me pareció una historia muy interesante. Se volteó y le dice, ¿cuál compro? Y la hija le dijo, el gringo, papá. Es obvio, el gringo, papá. Hoy los consumidores mexicanos no distinguimos entre el gringo, el español, el mexicano. ¿Cuál es el bueno? Es el que te gusta. En calidad y en precio. Dices, oye, claro, calidad y precio, ¿cuál es el bueno? Ah, ese compro. Si volviéramos una economía cerrada, volveríamos a cuando nada más había una marca de atún. ¿Una marca de atún? Yo me acuerdo perfecto. Yo también. En los estantes. Y me acuerdo más cuando ese estatismo hacía que hubiera escasez de azúcar. ¿Te acuerdas cuando las mamás, ya hay azúcar en el Gigante? Sí. Y llegabas al Gigante y además te ponían, es 1 kilo por persona, pero además tienes que comprar X cantidad de dinero. Cuando no había pasta de dientes. Cuando no había pasta de dientes. Tu generación, mi generación, crecimos creyendo que se usaba bien poquito, que se usaba una gotita de pasta de dientes, porque las mamás nos decían que había que usar poca pasta de dientes. Exacto. Cuando no había, bueno, o sea, esas economías cerradas es lo que producen en el mediano plazo. ¿Te acuerdas de los apagones? Los apagones. Que había apagones programados. Así es. ¿Por qué eran los apagones programados? Pues porque no había competencia. Y a Yuri le sirvió para hacer su canción aquella de Con el apagón. ¿Qué cosas suceden? ¡Vámonos! Muy bien, que tengas un excelente fin de semana. Para ti, gracias, amigo. Mi querido David.